nuestro Dios, a nuestro Dios, a nuestro Dios. Bueno, buenos días, como decíamos antes. Y vamos hoy a leer un fragmento de la Escritura. Continuamos con el libro de Hebreos, que nos habla de la fe, este capítulo. Es un capítulo un poco largo, pero vamos a ir leyendo poquitos versículos. Si ponemos... Ay, sí, gracias, hombre. Vamos a empezar entonces leyendo en Hebreos 1 hasta el 5, nos vamos a saltar el 4 porque ya lo hemos visto. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y pone una serie de personajes antiguos del Antiguo Testamento, porque el que está hablando lógicamente está en el Nuevo, y entonces nos habla de la fe que tuvieron aquellos para que sean un ejemplo para nosotros. Y dice así: por la fe, en número 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Tremendo, tremendo. Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, es decir, que desapareciese, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, hoy vamos a centrarnos en el versículo 5, que dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc, como sabéis, en la Biblia habla muy poquito de él, pero muy poquito, pero nos lo dice en Génesis, ¿no? En Génesis 5:8. A ver si lo encontramos. Un momento. Génesis 5:19, perdón. Dice: y vivió Jared después que engendró a Enoc, es decir, el padre de Enoc, como veis, fue Jared. Engendró a Enoc y vivió 800 años, casi nada, y engendró hijos e hijas. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, padre de Matusalén, ese que vives más que Matusalén. 300 años vivió después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, casi nada. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, es decir, fue traspuesto, como nos dice en Hebreos, porque le llevó Dios. Durante toda su vida Enoc, por lo tanto, vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, y cuando tenía 365 años, desapareció. Dios se lo llevó sin que se muriera. Un fenómeno extraordinario. ¿Y sabéis que hay 3 Enoc en la Biblia? El primero aparece como el hijo primogénito de Caín. No es este del que vamos a hablar hoy. El segundo Enoc aparece como hijo de Jared, descendiente de Set, padre de Matusalén, abuelo de Lamec y bisabuelo de Noé, que es el que vamos a ver hoy. Fijaos los datos: padre de Matusalén, abuelo de Lamec y bisabuelo de Noé.
Como veis, son personajes importantes y referentes en la Biblia. Enoc podría haber vivido en el 1700 antes de Cristo y era hijo de Madián. Madián era hijo de Abraham con Cetura, con una de sus concubinas, y por lo tanto nieto de Abraham. El libro de Enoc se escribió, fijaos, como no había nada prácticamente escrito en la Biblia, van y añaden un libro todo entero de Enoc. Abreviado es Primera de Enoc, porque hay otro libro más también. Pero bueno, el principal es este. La tradición atribuía la autoría a Enoc, es decir, el personaje principal que estamos viendo hoy, y que actualmente se cree que, bueno, que fueron varios autores judíos los que lo escribieron en el siglo III antes de Cristo y en el I de nuestra era, y que bueno, que no es Enoc el que lo escribió. Y es un libro que no forma parte de los libros del canon de la Biblia, es decir, el libro de Enoc no es un libro reconocido por nuestras Biblias. Sí lo aceptan la iglesia de Etiopía y de Eritrea, que es la iglesia llamada copta, pero no es reconocido por otras iglesias, ¿vale? Por otras iglesias cristianas. ¿Y de qué trata el libro? Bueno, pues trata de los orígenes de los demonios, de los orígenes de los gigantes, Nefilín, aquellos ángeles que cayeron también del cielo, y una explicación de por qué el diluvio fue narrado en el Génesis y que era moralmente necesario. Bueno, ¿por qué digo esto todo? Digo todo esto porque la Biblia, y el otro día se habló de ello, en Deuteronomio 29 nos dice: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos. Como había poco, pues había que añadir más, contrariando la orden de Dios, que dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Y las que se han revelado, pues son para nosotros. Bueno, pues hay poco. Tenemos que reconocer que Dios, en su perfecta voluntad, no quiso añadir nada más. Ya es bastante el hecho de que alguien sea tomado en vida y llevado con Dios así de repente. Es un hecho que a nosotros nos sobrecoge. Yo por lo menos me quedo, digo yo, maravillado, ¿cómo es posible, como Elías, ¿no? El profeta, que Dios se lo llevara antes de morir, digamos naturalmente, ¿no? Por lo tanto, no debemos añadir a la Escritura nada que Dios no haya dejado escrito. Y en Génesis 5:24, como leíamos antes, nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Sin duda que Enoc caminaba con Dios. Perdón. Caminar con Dios, en primer lugar, significa un compromiso serio con Él. Dios no es cualquier cosa, lo hemos dicho en más de una ocasión. Si tú le dices a Dios que le entregas tu vida, pues Él se lo toma en serio y dice: vale, tú me entregas tu vida, pero ahora el que tengo la vida en tus manos soy yo, dirá Él.
Por lo tanto, significa caminar con Dios un compromiso serio con Dios. Caminar con Dios significa marchar a su lado en fe, fijaos, no lo vemos, pero en fe atravesamos la vida a su lado. Y eso pues muchas veces requiere que nos concentremos en Él. Yo no sé si nos concentramos en Dios. Es como pensar que Dios está caminando contigo físicamente. Nos lo imaginamos cada día a Dios caminando a nuestro lado. Dice el salmista: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está donde a mi diestra, es decir, a mi derecha, no seré conmovido. No es literal, entiendo yo, lo de la diestra, que esté aquí, justamente, sino que la diestra significa algo que va a prosperar. Entonces, Él está a mi diestra y no seré conmovido, dice el salmista. ¿Qué significa? Que Dios literalmente está codo con codo contigo. La presencia de Dios está aquí, hay una canción. Yo la siento en mí. La presencia de Dios está a nuestro lado. Y por lo tanto dice que no seré conmovido. Y eso requiere, hermano y hermana, un ejercicio consciente de que Dios está aquí. ¿Nos lo imaginamos? Yo pienso que dice, porque está a mi diestra permaneceré firme. Permaneceré firme, estable. Si yo supiera que Dios está a mi lado, ¿qué esperas que haga Dios? ¿Que permanezca indiferente? ¿Que haga algo? ¿Que te anime? ¿Que te refresque en la fe? ¿Que haga a veces, cuando Él quiere, milagros? Si supieras que Él está a tu lado, ¿cómo hablarías? ¿Qué expresarías? ¿Qué expresaríamos? Yo a veces, cuando estoy muy enfadado, digo cosas de las que después me arrepiento, pero me olvido que Dios está ahí, aquí, está a nuestro lado y está oyendo todo lo que decimos. Si supiéramos que Dios está a nuestro lado, ¿cómo nos comportaríamos? ¿Seríamos leves en nuestra forma de actuar? ¿Nos comportaríamos de cualquier manera? Yo estoy seguro de que Enoc era consciente de la presencia de Dios. Por eso se dice que caminaba con Dios. Cuando caminas con alguien, caminas en la misma dirección. Un matrimonio a veces pues discuten, a veces tienen puntos de vista diferentes o tenemos, pero tenemos que llegar a un consenso, tenemos que llegar a un mismo sentir si queremos que las cosas vayan bien. Por eso Dios nos dice en su palabra: sed todos de un mismo sentir. Hay quien decía, es que la iglesia tiene que haber oposición en medio de la iglesia para que la iglesia prospere. ¿Dónde dice eso? Todo lo contrario, nos dice, sed de un mismo sentir. Eso no quiere decir que tú no pienses de otra manera. Que digas, mira, yo no pienso así, pero vamos adelante. Buscar la presencia de Dios, por lo tanto, es caminar con Dios. Somos conscientes en medio de situaciones que nos sobrepasan de que Dios está ahí, de que Dios está conmigo, de que Dios está literalmente conmigo.
podemos buscar ejemplos en la Biblia. Uno de ellos, por supuesto, es Enoc. Enoc caminó con Dios después de que engendró a Matusalén, nada menos la friolera de 300 años. Parece como si dijera, bueno, tuvo a Matusalén y su vida cambió. Y empezó a ocuparse de las cosas de Dios. Porque dice, después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y nada menos que la friolera de 300 años manteniendo la fe. Yo cuando era más joven en el Señor, empezaba, y no tan empezaba, decía, a ver si esto se acaba de una vez, porque estoy cansado. Estoy cansado de mantener mi fe en contra de lo que dicen muchas personas. Hasta que Dios me cambió el chip, la forma de pensar, cogemos fuerzas en Él, por lo tanto, y cogemos fuerzas cada día en Él, porque si no, creo que no hay bicho viviente que aguante la fe contracorriente. Necesitamos caminar con Dios, estar a su lado, porque si no, es poco menos que imposible. Entonces, busquemos también ejemplos como el de Enoc. Yo estoy seguro de que él estaba buscando caminar con Dios. Y eso requiere un ejercicio. No es que, bueno, simplemente es que por la fe creemos que Dios está aquí y por la fe vamos a mantenernos firmes. Amén. Por lo tanto, concéntrate en Dios. Y hay un montón de cosas que nos distraen, pero es que eso le pasa a todo el mundo. Los de la Biblia, como Enoc, yo estoy seguro de que había un montón de distracciones que le impedían estar con Dios. No es necesariamente pecados, ¿verdad? Cosas que distraen, que sin duda nos distraen. Eso es una forma de distracción. El pecar nos distrae de Dios. Pero hay un montón de cosas que diariamente nos distraen. Cosas, yo diría, que adoramos. Nuestro tiempo libre, no, yo tengo que tener un tiempo libre, y es verdad, se necesita, pero a veces lo anteponemos a hablar con Dios, concentrarnos en Él. Yo sé que es un nivel de exigencia muy grande. Había una persona en el pasado que me decía, es que con el nivel que estáis poniendo vosotros, no hay nadie que lo haga. Sí, es un listón alto, requiere, como decimos, un compromiso, pero es que te has comprometido y yo me he comprometido con Dios. Y por lo tanto, necesitamos concentrarnos en Él, porque si no, no va a haber manera. Por ejemplo, trabajar mucho para ganar dinero para tu familia, que sí, que está bien. Pero otra cosa es obsesionarse con el trabajo y el dinero al punto de descuidar a tu familia y tu relación con Dios, por ejemplo. Hay otras personas pues que se pasan el día colgados de series televisivas y no tienen ni 2 minutos para Dios. Dios no te pide que estés todo el día ahí, pero te pide que por lo menos de vez en cuando te acuerdes de Él y le busques, ya sea profundamente o ya sea de una forma que incluso podemos considerar superficial, pero Dios quiere que le busquemos. A veces simplemente estamos en la cocina y podemos en nuestro pensamiento decir gracias Dios por tal cosa o tal otra, cantar una canción tal vez en alabanza, tal vez decir gracias por
lo que tengo, o tal vez pues simplemente pedir por alguien. Cada día, hermanos y hermanas, sabemos que es una lucha, mantenerse, digamos, en contacto con Dios. Una de las formas en que tenemos de comunión con Dios es conociendo las Escrituras. Os aseguro que cada día es una lucha por meditar en las Escrituras. Si vosotros no la tenéis, pues ya podéis dar gracias a Dios. Pero con razón, Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a la forma de pensar de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo nos vamos a transformar en nuestro entendimiento si no sabemos, como aquí dice, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Cómo podemos saber si no conocemos las Escrituras? Tal vez Dios no te hable de una forma muy clara a través de las Escrituras, pero digamos, el sentir general de las Escrituras te va a salvar de muchas cosas que te van a perjudicar. Son buenos consejos, Y como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo vamos a no pecar si no sabemos la Biblia? No la conocemos. En mi corazón he guardado tus dichos, es decir, los he memorizado y me han entrado en el corazón. Porque leer las Escrituras, hermano y hermana, es mucho más que leerlas, es meditarlas. ¿Sabes que meditando en una escritura tú la puedes memorizar? Por ejemplo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice aquí, ¿no? Entonces tú te paras y empiezas a darle vueltas. ¿Me congrego lo suficiente o no? Sé que hay algunas personas, muchas, que no pueden, pero ¿cuántas veces no nos congregamos pues pudiendo hacerlo por diversas razones? Algunos tienen por costumbre no hacerlo. Hay gente que, por ejemplo, le tengo oído, es que a mí me llega con ver vídeos en internet. Bien, tú ves vídeos en internet y vete tú a saber a veces lo que te enseñan. Estás en una iglesia y quieras que no, puedes tener orientaciones. Hablaremos de eso después. Otra de las prácticas, digamos, de andar con Dios, aparte de meditar en las Escrituras, es obedecer sus mandamientos. Esto lo hemos oído muchas veces, como lo de orar, ¿no? Pero hoy es generalizado que todo el mundo, si puede saltarse una norma, mejor. Incluso ves que las leyes, si no existieran, sería un auténtico caos, porque hay gente que está deseando, no se la salta por miedo a la multa, por miedo a que les detengan. Si no, ¿dónde estarían? Hay gente que se toma los mandamientos de Dios como una carga. Es que lo tengo que hacer. ¡Wow! Me sabe mal hacerlo porque qué represión. Mucha gente ve a Dios como un represor. Ve a Dios como alguien que le está privando de su libertad. En el colegio, como sabéis los profesores, tiene que haber normas. Se les pone a los niños, incluso la inspección te manda, por lo menos eso es lo que yo tengo entendido, que tú pongas normas allí, las básicas las pongas
en un sitio visible. Porque, ¿por qué? Les explicamos a los niños, mira, te ponemos las normas no porque para fastidiar, sino para que haya una convivencia, para que nos respetemos unos a otros, para que pueda haber una seguridad que de otra forma pues no habría. Jesús pone sus mandamientos para que la humanidad esté segura y conectada con Él, pero el hombre y la mujer se mantienen en la idea de que es mejor hacer lo que yo quiero. Lo que yo quiero es mejor. Pero Dios no va a pedir a nadie que haga algo contrario a las Escrituras. ¿Por qué? Porque desea que no te lleves daño, no te hagas daño para que te vaya bien. Debemos verlo así. Yo creo que Enoc estaba convencido de que lo que Dios decía, en aquel momento no estaba escrito seguramente, pero había la tradición oral que se transmitían unos a otros, y estoy seguro de que Enoc obedecía los mandamientos de Dios porque pensaban que era lo mejor para él y los suyos. ¿Y nosotros? Es bien visible cuando vamos por la carretera que alguien pues que haga barbaridades. Total, la Guardia Civil no está ahí, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y bueno, así hay accidentes y otras cosas. Orar, pues lo mismo. Hemos oído hablar muchas veces de orar, pero es una lucha también. Yo no sé vosotros, yo desde luego cada día tengo que luchar para orar. Porque nuestra carne, nuestros sentidos naturales, no se agradan de orar. La carne dice que está contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, para que no hicierais lo que quisierais. Es decir, hay una lucha, una lucha. Nosotros tenemos una lucha. Pero la oración puede llevarte a un mayor ánimo, a un mayor agradecimiento a Dios, a un mayor bienestar, que no es lo que se busca, pero nos puede ayudar muchísimo, porque Dios es nuestro amigo, no es nuestro colega, pero quiere estar en amistad con nosotros, aun siendo un ser superior, nos quiere edificar. Amén. Reconócelo en todos tus caminos, dice la Biblia. Este es otro punto. Si queremos caminar con Dios, tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto os lo revelará Dios. Reconócelo en todos sus caminos. Presta atención, porque Dios puede hablarte por medio de las circunstancias. Tenemos que tener paciencia. Algo que a mí me falta, lo confieso, pero que estoy tras ella buscándola. ¿Por qué? Porque la paciencia te permite heredar las promesas de Dios. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Se dice que Enoc vivió en una época muy convulsa, es decir, muy agitada. Si hoy es agitada, creo que de aquella era todavía peor. Tiempos antes de Noé.
tiempos convulsos, tiempos violentos, tiempos difíciles en los cuales era necesaria la paciencia. Yo estoy seguro de que Enoc, tal vez, seguramente, en más de una ocasión perdería la paciencia, pero la buscaba porque sabía que era lo correcto. Porque tarde o temprano Dios te va a guiar al camino y te va a contestar a su manera. Otro punto más, camina con otros por el mismo camino. ¿Por qué Dios tiene le da tanta importancia a congregarnos? Dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, es decir, animándonos, diciéndonos, creo que por aquí no vas bien. Congregándonos practicamos el amor, porque el amor es soportar muchas veces. Se habla hoy tanto de tolerancia, pero ¿dónde está la tolerancia? Me refiero a todo el mundo en general, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si hubiera alguna queja contra otro. ¿Cómo podemos practicar el soportar? ¿Cómo podemos practicar la tolerancia? ¿Cómo podemos practicar el perdonarnos unos a otros si no nos reunimos nunca? Si decimos que tenemos comunión con Él, nos dice en primera de Juan 1, 6, 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, es decir, la comunión es lo que te lleva a la luz. Si tú no andas en luz, tampoco tienes comunión. Y tampoco tienes, fijaos lo que dice aquí, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si estamos en comunión unos con otros, es decir, común unión, el mismo sentir, andamos en luz. Otros creyentes pueden ayudarnos a cumplir el caminar con Dios. Dice, para exhortarnos a la fe y a las buenas obras. ¿Vosotros no habréis sentido que cuando faltamos mucho tiempo a una reunión, tal vez nos sintamos más fríos, más distantes? Nos vamos despistando, es fácil despistarse. Es fácil, muy fácil, facilísimo despistarse. Enoc seguramente no tendría la facilidad para reunirse con otros. Más bien dice aquí, parece que da a entender que era él solo el que caminaba con Dios. Pero nosotros tenemos a otros que nos pueden ayudar, a otros con los que queremos tener comunión, a otros que queremos también ayudarles, pero también necesitamos su ayuda. Hermano y hermana, yo necesito de tu ayuda. Necesito de tus oraciones, si no, yo no estoy en pie. Yo tengo que orar por vosotros, porque si no vosotros no estáis en pie, ¿me entendéis? Lo digo como el que no es perfecto. Amén. Enoc estaba en comunión con Dios, aunque no tenía tal vez el apoyo de nadie, pero no es lo normal. Por lo tanto, concluimos. Aunque Enoc se menciona muy poco en la Escritura, en Judas, por ejemplo, habla de él,
pero no sabemos. El libro de Enoc hace mención Judas, el traidor, no el otro, que ya hicimos mención, creo, en otra ocasión de él. Pues Judas hablaba de Enoc, como dice Enoc, ¿no? Pero eso no quiere decir que el libro sea canónico, es decir, no es un libro sagrado. La mayoría de los autores, de los exégetas bíblicos, pues dicen que no es canónico. De hecho, solamente, como dijimos antes, la iglesia copta en Egipto y Eritrea sí lo considera como un libro sagrado, pero el resto de la cristiandad no. De tal forma que en el concilio de la Odisea, 300 y pico, no me acuerdo ahora mismo, en ese tiempo se reunieron para, como sabéis, los concilios, la iglesia se reunía de vez en cuando, así todas las iglesias, para tratar muchas cuestiones, que había muchísimos problemas, y uno de ellos era los libros que eran sagrados y los que no. Se llegó a la conclusión de que Enoc no era un libro sagrado por su forma de escribir, por su forma de contar las cosas, no en el mismo espíritu que la Biblia. Y bueno, por lo tanto, andar con Dios, como anduvo Enoc, nosotros tenemos que andar con Dios. Significa ser consciente de la presencia de Dios. Yo diría que temer a Dios, en realidad. Si tú sí temes a Dios, sabes que su presencia está ahí. No necesariamente que sintamos su presencia, pero por la fe creemos que Dios está ahí, y que nos está mirando, que nos está oyendo. Otra forma de caminar con Dios quedábamos en que era meditar las Escrituras, orar siempre que podamos, reunirnos y tener paciencia, soportándonos unos a otros. Por lo tanto, sigamos caminando sin importar que a veces tropecemos, eso no significa que no tropecemos, pero que dice que el cristiano se distingue porque cae y se vuelve a levantar, y vuelve a caer y se vuelve a levantar, y vuelve a caer y se vuelve a levantar. Sigue caminando con Dios, porque Dios no nos da la espalda a menos que nosotros queramos. Amén.